Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a abordar la temática de la insuficiencia respiratoria aguda en el paciente adulto. Vamos a recorrer algunas definiciones, cuál es la clasificación, las causas principales de insuficiencia respiratoria, sus manifestaciones clínicas, algunas particularidades de los exámenes complementarios y un enfoque de tratamiento inicial. Definimos como insuficiencia respiratoria a aquellas alteraciones en las cuales el intercambio de gases entre pulmones y sangre se encuentra alterado. Esto se traduce en presencia de hipoxemia con o sin hipercapnia, como veremos más adelante. Podemos clasificar la insuficiencia respiratoria según diferentes criterios. Acorde a un criterio clínico evolutivo, podemos dividirlas en agudas, crónicas o crónicas reagudizadas. Según el mecanismo fisiopatológico subyacente, podemos decir que esta se puede deber a disminución de la fracción inspirada de oxígeno, como ocurre en la altura, secundaria a hipoventilación alveolar, como en el caso de enfermedades neurológicas o musculares, en las cuales se ve disminuida la capacidad ventilatoria, alteraciones de la difusión, como es en el caso de enfermedades que producen ocupación de los alvéolos y de allí la dificultad en el intercambio gaseoso, como sería en el caso de las consolidaciones, la neumonía, la presencia de edema pulmonar o la atelectasia. Otro mecanismo fisiopatológico que puede generar insuficiencia respiratoria son las alteraciones en la relación ventilación-perfusión, como en el caso del tromboembolismo de pulmón, en los cuales se ve disminuida la perfusión en ciertas zonas del pulmón. Y el último mecanismo fisiopatológico que puede provocar insuficiencia respiratoria es el shunt derecho-izquierdo, como vemos en las cardiopatías congénitas. Por último, la clasificación más utilizada, y que es la que vemos acá en la diapositiva, es acorde a las características gasométricas. Principalmente podemos dividirlas en dos tipos. Insuficiencia respiratoria tipo 1, en las cuales observamos la hipoxemia, una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, con valores de dióxido de carbono normal o disminuidos. Mientras que en el tipo 2, conocida como la insuficiencia respiratoria ventilatoria o hipercápnica, observamos, además de la hipoxemia, elevación de los valores de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. La etiología de la insuficiencia respiratoria es muy variada y no se limita solo al compromiso de los bronquios, los tejidos de sostén y los alvéolos. Las alteraciones en el sistema nervioso, los músculos, el esqueleto y la pleura, que intervienen en distintas instancias del bombeo de aire hacia adentro de los pulmones, también pueden causar insuficiencia respiratoria aguda. Lo mismo ocurre con afecciones de las vías aéreas altas, como es en el caso de afecciones de la laringe, la epiglotis y la tráquea, que ocasionan obstrucción y la secundaria insuficiencia respiratoria. Como vemos en el cuadro, tenemos divididas de acuerdo al órgano afectado las diferentes etiologías. Podemos destacar el asma, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, la neumonía, el tromboembolismo de pulmón, las patologías pleurales y todas las enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, la miastenia gravis o las enfermedades cráneoencefálicas como causas de insuficiencia respiratoria. El cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria es muy variado y depende en gran medida de las características propias de cada una de las enfermedades causales y de los distintos tipos de insuficiencia. Posee signos de sintomatología propia, como es la presencia de disnea y cianosis, cuando los valores de oxígeno caen por debajo de 40 a 50 milímetros de mercurio. También existen manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y del aparato cardiovascular, que son inespecíficas y pueden deberse a otros factores, como por ejemplo la hipercapnia. Esta sintomatología comprende la incoordinación motora, la excitación psicomotriz, la somnolencia, la disminución de la capacidad intelectual e incluso el coma. Es posible que aparezca taquicardia e hipertensión, que luego puede progresar con la agravación hacia la bradicardia, la hipotensión y el paro cardíaco. Cuando la hipoxemia es crónica, los síntomas son menos notables y suele existir poliglobulia como mecanismo compensador y muchas veces cor pulmonale, en el caso de los EPOC severos, en el que vamos a ver manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha debido a la hipertensión pulmonar. En la hipercapnia aguda podemos observar, además, desorientación, cefalea y la presencia de temblor adelante o flapping o asterixis.
Respecto a los métodos complementarios, no nos vamos a detener en el análisis de la radiografía y la tomografía de tórax, porque los hallazgos que vamos a ver en estos complementarios dependen de la enfermedad subyacente. Sí nos interesa que puedan analizar un estado de ácido base arterial, que es el que necesitamos para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Como saben, la gasometría puede ser de sangre arterial o venosa. Para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria debemos hacer un estado de ácido base arterial. Es importante que conozcan los valores normales de las determinaciones que se incluyen dentro de la gasometría y que son el pH, que va entre 7,35 a 7,45, la presión parcial de dióxido de carbono, que va de un rango de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno, que debe ser mayor a 80, el bicarbonato, cuyos valores van entre el 19 y 25, y la saturación de oxígeno, que debe ser mayor a 90%. Entonces, para el diagnóstico debemos observar, en primer lugar, los valores de presión parcial de oxígeno. Decimos que hay hipoxemia cuando estos se encuentran por debajo de 80 milímetros de mercurio. Hipoxemia grave, que es valores menores a 60, es lo mismo que decir insuficiencia respiratoria. Cuando el valor de oxígeno se encuentra entre 60 y 70, hablamos de hipoxemia moderada, y entre 80 y 70, hipoxemia leve. El siguiente paso es observar el valor de dióxido de carbono. Si tenemos dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio, acompañando la hipoxemia, podemos decir que estamos frente a una insuficiencia respiratoria tipo 1. Si por el contrario el valor de dióxido de carbono se encuentra por encima de 45, acompañando la hipoxemia, estamos en presencia de una insuficiencia respiratoria tipo 2. Siempre que hay alteración del valor de dióxido de carbono, debemos observar el valor de pH, que se altera cuando hay variaciones en el dióxido de carbono. En caso de hipercapnia, vamos a observar acidosis, y en caso de hipocapnia, vamos a observar alcalosis. Por último, el valor del bicarbonato nos hablará de la cronicidad o no de la insuficiencia respiratoria de tipo 2. Cuando hay hipercapnia crónica, el riñón activa mecanismos compensatorios para mejorar el pH y retiene bicarbonato. Por lo cual, si estamos en presencia de una insuficiencia respiratoria hipercápnica con valores de bicarbonato elevados, podemos decir que esta es crónica. Respecto al tratamiento, podemos decir que contamos con la oxigenoterapia como primer escalón en el sostén de la insuficiencia respiratoria, y luego la ventilación mecánica en sus dos formatos, la no invasiva y la invasiva. Vamos a explayarnos bastante en la temática de la oxigenoterapia y sus diferentes formatos, y muy someramente haremos una introducción a lo que es ventilación mecánica, ya que excede los objetivos de esta clase. Me gustaría que repasemos tres conceptos que yo sé que los conocen, pero no está de más repetirlos, teniendo en cuenta que son de uso diario en el manejo de estos pacientes. El primer concepto es el de FiO2. Entendemos por FiO2 la proporción de oxígeno puro que podemos encontrar en una mezcla de gas. Por ejemplo, en aire ambiente, la proporción de oxígeno puro es del 21%. Yo puedo administrarle al paciente mayor FiO2 utilizando diferentes dispositivos, y bueno, nada, debo conocer qué FiO2 aportan a cuántos litros. Para eso hay tablas que ya están preestablecidas, no hay que aprenderlo de memoria, simplemente mirar la tabla correspondiente. Respecto a flujo, me gustaría que repasemos, esto es una propiedad de líquidos o gases. Como estamos hablando de oxigenoterapia, nos vamos a dedicar con el flujo de gases, que básicamente a lo que se refiere es al volumen de ese gas que atraviesa un conducto determinado, en este caso la vía aérea superior e inferior, a una velocidad determinada, en general medida en minutos.
Y por último, el concepto de PAFI, que es muy útil para clasificar el paciente con distrés en leves, moderados y severos. Una PAFI normal es una PAFI mayor a 400. Estamos frente a un paciente con un distrés severo si su PAFI es menor de 100. O un distrés moderado si su PAFI es entre 100 y 200. Y un paciente leve si su PAFI da entre 200 y 300. A veces, cuando no podemos disponer de un estado de ácido base arterial porque hay dificultad en la extracción o el laboratorio no está disponible, podemos usar el equivalente en SAFI, que simplemente cambia el numerador. En vez de poner la presión parcial de oxígeno que encontramos en los gases, ponemos la saturación y lo dividimos por la fracción inspirada de oxígeno del dispositivo que estemos utilizando. Ahora sí, entrando en los diferentes sistemas de suministro que conocemos para la oxigenoterapia, los dividimos en dos grandes grupos: los sistemas de bajo flujo y los de alto flujo. El punto de corte para diferenciar ambos sistemas es justamente la cantidad de flujo, que en este caso sería 40 litros minuto, es decir, menos de 40 litros minuto, sistemas de bajo flujo; más de 40 litros minuto, sistemas de alto flujo. Los de bajo flujo son los que conocíamos y estábamos acostumbrados a usar antes de la pandemia, y básicamente incluían la cánula o bigotera nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. Los sistemas de alto flujo, que son con los que nos entrenamos en el último tiempo, bueno, incluyen la máscara de Venturi y específicamente las cánulas nasales de alto flujo, que son el motivo de esta charla. Como dijimos, un sistema de bajo flujo es aquel que suministra menos de 40 litros minuto de una mezcla de gas, que en este caso es una mezcla de aire ambiente con oxígeno puro que sale de la pared del flumíter y que ingresa a través del dispositivo que tenga colocado el paciente. ¿Cuál es el problema de utilizar un sistema de bajo flujo? Bueno, el problema es que la FiO2 que le aportamos no es constante, ni en el tiempo ni en la cantidad. ¿Por qué? Porque depende del patrón respiratorio del paciente. ¿Qué significa esto? Que si el paciente está taquipneico, él es el que genera la mezcla de gases entre el oxígeno puro que nosotros le estamos suministrando y el aire ambiente que ingresa con cada inspiración. Cuando hay taquipnea, se supone que el ingreso de mayor volumen es de aire ambiente en detrimento del de oxígeno puro. Es decir, que el aire ambiente diluye el oxígeno y por eso la FiO2 que le estoy administrando es más baja. De allí se desprende que los pacientes a los que les vamos a colocar sistemas de bajo flujo son aquellos que tengan frecuencias respiratorias menores a 25 por minuto y tengan patrones respiratorios estables. Los diferentes dispositivos de bajo flujo que conocemos, ya los nombramos. Yo lo que les quería dejar acá es los beneficios y desventajas que tiene cada uno de ellos. Las bigoteras nasales, lo bueno que tienen es que permiten que el paciente pueda alimentarse, porque solo van colocados en la nariz. Su principal desventaja es que producen mucha irritación en las narinas, o sea, después de un tiempo producen sequedad, costras e incluso pueden generar epistaxis. Un consejo un concepto que tienen que tener en claro es que si yo, para lograr una buena saturación en ese paciente, lo tengo conectado a una bigotera y tengo que administrarle más de 5 litros por minuto, es decir, más de 5 litros de flujo, para que logre una buena saturación, ya no es un buen dispositivo la cánula. Lo tengo que pasar a una máscara, ¿sí? Es decir, punto de corte en cánulas nasales 5 litros. Si necesita 8 litros para llegar a una saturación de 96, ya no lo dejo con cánula, lo paso a máscara. ¿Cuál es la desventaja de la máscara? Bueno, que ocluye la nariz y la boca, eso no le permite al paciente comer, puede generar dificultades cuando el paciente quiere toser, ni hablar si vomita. Y a algunos pacientes les genera una sensación de ahogo porque tienen cubierta la nariz y la boca. Como beneficio, tenemos en las máscaras de reservorio, que son las con las que más porcentaje de FiO2 podemos aportar, ¿sí? Después vamos a diferenciar las dos máscaras de reservorio que tenemos, las de reinhalación parcial y las de no reinhalación, que están acá en este dibujito.
por afuera parecen muy similares, lo que le tengo que prestar atención es a que tenga válvulas unidireccionales. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, las máscaras que son de no reinhalación no permiten que el dióxido de carbono que exhala el paciente en cada respiración quede atrapado en la bolsa y lo vuelva a respirar el mismo paciente, ¿no? Sino que expira y sale por los espacios, por las válvulas, y no vuelve a ingresar a la máscara. Las válvulas las vamos a ver al costado de la máscara, tiene dos orificios con forma de rueda, tiene como rayos de una rueda y tiene pegada una especie de teflón. Lo mismo voy a ver si desarmo el dispositivo en la unión entre la bolsa y la máscara. Ahí vamos a encontrar la válvula unidireccional, que también tiene una forma de una rueda con un teflón pegado. Esta tablita es súper práctica y lo que nos permite ver es cada uno de estos sistemas, de estos dispositivos de bajo flujo, qué FiO2 aportan. Lo que tengo que hacer es saber con cuánto flujo dejé al paciente y qué dispositivo tiene puesto. Simplemente voy y busco la FiO2 correspondiente para esas dos variables. Como ven, las máscaras con reservorio son las que más FiO2 aportan. Bueno, ahora respecto a los sistemas de alto flujo. Si se acuerdan, dijimos que el punto de corte es los 40 litros minuto de flujo. ¿Qué tiene como beneficio? El beneficio principal es que, a diferencia de los sistemas de bajo flujo, cuando yo estoy usando esto, la mezcla de gases, o sea, de oxígeno y de aire ambiente o aire comprimido, la controlo yo con el aparato y es siempre constante, ¿sí? Si yo quiero aportarle 50 litros minuto de flujo a una FiO de 80, ese seteo en el aparato se va a encargar de que al paciente le llegue esa mezcla exacta y no va a depender del patrón ventilatorio del paciente, como explicamos en el sistema de bajo flujo, que si estaba taquipneico compensaba o diluía, la fracción inspirada de oxígeno con el aire ambiente. En este caso no, el aparato se encarga de que esa concentración sea siempre constante. El otro beneficio que tiene el alto flujo es que justamente como le estoy metiendo mucho volumen en poco tiempo a través de la nariz, genero un efecto de presión positiva en la vía aérea. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve eso? Bueno, me sirve porque me ayuda a reducir el espacio muerto fisiológico, que sería como mantener abierto la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor cantidad de alvéolos posibles, ¿no? Que en algún momento del movimiento respiratorio se colapsa. Si yo los tengo abiertos todo el tiempo, aumento la superficie de hematosis, entonces mejoro la insuficiencia respiratoria. En este esquemita, para que quede bien gráfico y bien resumido, la diferencia entre los dos sistemas: bajo flujo y alto flujo, punto de corte 40 litros minuto, más de 40 es alto flujo, menos de 40 bajo flujo. La diferencia entre ambos es que en el bajo flujo la FiO2 no es constante y varía de acuerdo al patrón respiratorio del paciente, a diferencia del alto flujo, en el que yo puedo tener una FiO2 siempre igual, o decidir cuál es la que quiero, lo seteo en el aparato y va a quedar fija. Y en este esquemita súper claro la explicación de cómo se genera la mezcla de gases. Si yo le pongo un sistema de bajo flujo y pongo el Flumiter, por ejemplo, en 10 litros minuto, yo les dije que con un bajo flujo llego a 40 litros minuto, los restantes 30 para llegar a 40, el paciente los toma del aire ambiente. Él genera la mezcla para lograr ese flujo. En cambio, en el sistema de alto flujo, no necesito se necesita el aire ambiental, pero lo genera el aparato, digamos, lo concentra el aparato. Y logro los 40 litros minuto con la mezcla que genera el dispositivo. Bueno, y aquí un resumen de todo lo que estuvimos hablando de las terapias de alto flujo. Y una foto de una cánula de alto flujo o CAFO, como van a escuchar nombrar,
para que las conozcan. Bueno, y para ir finalizando, vamos a hablar sintéticamente de la ventilación mecánica en sus dos formatos, no invasiva e invasiva. La ventilación no invasiva se define como toda forma de soporte ventilatorio sin la creación de una vía aérea artificial mediante la intubación traqueal o la traqueotomía. Hay dos modalidades de tratamiento. Me gustaría nombrar el CPAP, que es el mecanismo que vemos ilustrado aquí en la foto en la diapositiva, en la cual a través de esa mascarilla oronasal lo que hacemos es aplicar una presión positiva al final de la expiración, mejorando la oxigenación arterial en pacientes con hipoxemia grave. Tenemos que conocer cuáles son las contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, como se enumeran aquí en este cuadro, que son la necesidad de intubación orotraqueal, el paro cardíaco, la imposibilidad de colaboración por parte del paciente o el fracaso multiorgánico, es decir, cuando el paciente tiene falla hemodinámica, hemorragia digestiva alta o encefalopatía, o si es portador de una anastomosis esofágica reciente o tiene una cirugía facial o traumatismo cráneoencefálico grave. Bueno, y para ir terminando, la ventilación mecánica invasiva es una técnica de soporte vital avanzada. En este caso, además del soporte de la ventilación con el respirador, hay que crear una vía aérea artificial que en general se hace con intubación traqueal. La ventilación mecánica invasiva está indicada en las siguientes situaciones: el paro cardíaco respiratorio, la insuficiencia respiratoria grave con riesgo vital inmediato, como puede ser en el caso de que haya pausas respiratorias con pérdida de la conciencia, o signos de jadeo, o aspiración masiva, o cuando haya imposibilidad para el manejo de secreciones respiratorias, pérdida del estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica sin respuesta a fármacos vasoactivos, y cuando hay una disminución del Glasgow a punto tal que no podemos asegurar tener protegida la vía aérea. Una vez que se toma la decisión de realizar la intubación traqueal, es necesario disponer de una vía aérea permeable que sea segura y permanente. En general, la intubación se hace con un tubo orotraqueal y en forma menos frecuente con una traqueotomía de urgencia. Necesitamos distintos materiales, entre los que incluimos el laringoscopio, de diferentes medidas para poder visualizar las cuerdas vocales, el ambú o bolsa de resucitación manual con máscara, las conexiones al oxígeno para la ventilación manual. También se pueden usar cánulas faringeas para facilitar la ventilación manual y mantener la vía aérea superior permeable hasta que llegue un operador entrenado en intubación. Debemos incluir aparte el electrocardiograma, conocer la oximetría de pulso, administrar fármacos sedantes y relajantes, poder ver las cuerdas vocales mediante el laringoscopio y poder introducir el tubo orotraqueal inflando el balón para que no se movilice, asegurarnos que el tubo esté colocado en la vía aérea y no en el esófago. Bueno, después las particularidades de la intubación orotraqueal y la conexión al respirador, como dije, exceden a los objetivos de esta charla y tendrán que ver con la formación de posgrado en ciertas especialidades como emergentología o terapia intensiva. Bueno, espero que les haya sido útil. Aquí les dejo la bibliografía. Nos vemos en algún nuevo encuentro.